Exactamente hace 61 años, Luis Alejandro Velasco fue el marinero que protagonizó uno de los primeros libros de Gabriel García Márquez, Relato de un náufrago. Es la aventura real de un joven que sobrevivió 10 días en alta mar. A Gabo su historia le fascinó y la convirtió en libro. Pero años más tarde su propio personaje lo demandó y le reclamó por las ganancias que obtenía con su historia. El náufrago hasta el último momento dio patadas de ahogado, porque la justicia es clara. La historia es de quien la escribe y no de quien la vive. Elizabeth Cortiles oyó el otro relato del náufrago. Siempre se paraba y miraba el mar con mucho respeto y él nos decía, yo siento que el mar me llama, o sea, que el mar te dice, ven, ven, porque él se le escapó al mar. Es más, él no se adentraba en el mar, se bañaba en la orilla y de ahí no pasaba, porque él sentía esa sensación que el mar le decía, venga, venga. Usted es mío, ¿por qué se fue? Siempre su deseo fue ese, que sus cenizas llegaran al mar. Y el náufrago jamás volvió a navegar. Desde aquel fatídico 28 de febrero de 1955, Luis Alejandro Velasco temía que el mar cumpliera su promesa y se alejó de él como quien le huye a la muerte. Que esté preservando la historia de García Márquez. Su esposa y su hija son el último testimonio del hombre que inspiró Relato de un náufrago, uno de los primeros libros de Gabriel García Márquez. El marinero Luis Alejandro Velasco tenía 20 años cuando cayó al mar junto a 8 de sus compañeros. Uno a uno los ve ahogarse y no puede hacer absolutamente nada porque no puede, porque el mar sigue bravo y él simplemente se aferra a la balsa para estar a salvo. El barco de la Armada en el que viajaban no soportó la carga que llevaba y zozobró a medianoche, arrojando al mar a los marineros que hacían guardia en la proa. El náufrago no comió ni bebió nada durante los 10 días que estuvo a la deriva, solo y sin ninguna esperanza de sobrevivir. Portaba en su camisa unas tarjetas de propaganda, las cargaba entre su bolsillo y eso fue lo que él comió. ¿Comía papel? Comía papel, trató de comerse la suela de los zapatos. Buscó un pescado, el agua de mar, cada vez que podía tomaba un sorbo porque no podía mucho. Pero se aferró a la vida y luchó contra los tiburones que cada día, puntuales a las 5 de la tarde, venían por él. Y soportó el sol ardiente que le quemó la piel y le cegó los ojos. Iba marcando en la barca con el guía del cinturón que marcaba los días que iban pasando para saber en qué día iban. Llegó más muerto que vivo a la costa de Cartagena, pero llegó como un héroe. El mismo general Rojas Pinilla lo recibió con honores y en el hospital donde curó sus heridas, todos querían ver al náufrago. Recuerda que un periodista, era tan bonita su historia, tan increíble, tan inverosímil, que tuvo la osadía de disfrazarse de médico para entrar a entrevistarlo. Aquel hombre que Gabriel García Márquez describiría con más cara de trompetista que de héroe nacional, pasó toda su vida siendo un superviviente. ¡Atención! Estas son las noticias más importantes del día. El régimen del general Rojas ha restringido la información. Luis Alejandro es recluido e incomunicado por varias semanas en el Hospital Naval de Cartagena. Fue el único que se salvó en la tragedia del destructor Caldas. El único que no murió en una avalancha de su Villavicencio natal. Uno de los pocos que le ganó la pelea al cáncer cuando en Colombia no existía la quimioterapia. Y un accidente de tráfico por poco lo mata. Se fracturó el fémur en 6 pedazos, pero sobrevivió. La única batalla que no ganó fue la del derecho a contar su historia. Sí, a esa batalla no la ganó. Mi papi tuvo la osadía de enfrentársele a un Nobel de literatura. Y eso en este país y en muchos pues es imperdonable. ¿Su padre se mete en una demanda sabiendo quizás que tiene todas las de perder? Él sabía que tenía las de perder porque no tenía las pruebas físicas de cómo había ocurrido la narración. Pero sabía en su conciencia que quien había aportado en la mayor parte de esa historia era él. Murió convencido de eso, de sus derechos de autor. De hecho, ninguno de los cadáveres apareció, pero todos fueron enterrados de forma simbólica. Luis Alejandro Velasco murió por segunda vez hace 16 años. Todos estos desaparecieron. Y hasta el último de sus días, el marinero náufrago defendió a capa y espada que era capaz de repetir palabra por palabra el relato escrito por Gabriel García Márquez. Que uno no se graba un libro en la memoria y oírlo contar la historia era como leerse el libro.
A nosotros nos la contó una sola vez en su vida. ¿Y por qué una sola vez? Porque era muy difícil para él, le traía mucha emoción, eran muchas emociones encontradas. Simplemente una vez se la escuchamos, después de mucho rogarle que se sentara a contárnosla. Ahí es donde comparamos el libro con lo que narraba. Con Gabo estuvieron peleados el resto de la vida en una cruzada legal donde el personaje se rebeló contra su propio autor. Llegaron hasta los tribunales y eso fue un lío de abogados y pruebas que duró más de una década, hasta el día que la justicia silenció al náufrago y le dio la razón al escritor. Yo no estuve de acuerdo fue con la demanda que le puso a Gabriel García, porque yo le decía que eso era pelea de gato con perro amarrado. Y el pez grande se comía al chico. Y así fue. La falta que me hace es que todavía lo extraño. Con Doña Blanca se conocieron 2 años después del naufragio, cuando ella trabajaba como secretaria de la Armada Nacional y a él, elevado a héroe de la patria, lo querían en todos los comerciales de la época. Él iba a que yo le hiciera cartas para maicena, para chicles Clar, para eso. Se la pasaba ya en la oficina mía. Tiempos, por la mañana, por la tarde. Y ahí poco a poco fue saliendo el romance. Se casaron a escondidas porque la familia de ella no aceptaba al marinero, pero el tiempo demostró que su amor era como el de los cuentos. 45 años de matrimonio, en los que Luis Alejandro Velasco pasó de náufrago a empresario y con la plata que ganó anunciando zapatos, relojes Mido y maicena, se pagó los estudios y montó una empresa de transportes. Todas las promesas que le hacen de estudios, de ayuda económica, ¿eso se cumple? Jamás, nunca. El único que cumplió la Armada al final fue el día de su entierro, que él lo quería pues con dianas, con todos los protocolos que se tiene para un héroe, ¿no? Es lo único que hizo la Armada al final de sus días. La aventura del náufrago se publicó por primera vez en El Espectador de la mano de un desconocido cronista de 20 y tantos llamado Gabriel García Márquez, que cogió el encargo casi por obligación. El Nobel revelaría años más tarde que el marinero fue tan minucioso en su relato que acordaron escribirlo en primera persona y bajo la firma de Luis Alejandro Velasco. Y la gente se apasiona de ver cómo él luchó día a día por reconquistar su vida. El periódico tuvo que redoblar la producción de los ejemplares. La gente se agolpaba en la puerta del periódico para pedir que le vendieran el ejemplar anterior que no lo tenía. ¿Y en qué momento a él se le ocurre vender su historia? Unos 6 meses después, él tiene la corazonada de que su historia es interesante, se dirige al Espectador, habla con un señor y le ¿No dice, les interesa? No me interesa. De pronto él mismo tiene una corazonada y le dice, no, tal vez sí me interesa, por favor, váyase con el cronista, que era en su momento García Márquez, y cuéntele su historia. Y en ese momento le ofrecieron 6 veces lo que era un salario mínimo por su historia, o sea que era una suma realmente interesante. Esta es la edición primera. García Márquez vivía en Barcelona y su editorial, cautivada con todo lo que escribía el colombiano, lo convenció para convertir en libro aquellas viejas crónicas que no había vuelto a ver en 15 años. La relación con García Márquez después de las crónicas se interrumpe. Él no volvió a saber de García Márquez. Vuelve a aparecer en nuestras vidas García Márquez en el año 70, cuando conocemos por un amigo que viaja al exterior de que hay un libro publicado por él que se llama Relato de un náufrago. Su padre llega con el libro, ¿quién se lo había dado? ¿De dónde venía ese libro? Ese libro venía de España. Como un regalo. Un regalo, correcto. La familia todavía conserva aquel regalo. Solo 2 cosas habían cambiado: el título y la firma. Y es que entonces el nombre de Gabriel García Márquez valía mucho más que el del propio náufrago. Luis Alejandro Velasco pasaría de autor a simple personaje y se embarcaría en una odisea epistolar con el escritor para que le reconociera la autoría de su historia. Mi querido Luis Alejandro, es la primera vez que recibo una carta de uno de los personajes de mis libros. Hiciste muy bien en escribirme, pues ya estaba averiguando tu dirección a través del Espectador para ponerme al corriente de tus derechos de autor. Sobre todo, para que no te hicieras demasiadas ilusiones. Quería que tuvieras una idea muy clara de la situación. No sé si ahora la tienes, pero por lo menos sabes que no te has ganado la gallina de los huevos de oro, como podría creer la gente que se impresiona con los despliegues de prensa. Yo mismo, que tantos libros he vendido, apenas si gano para vivir, aunque el público cree que soy millonario. Yo dejo que lo crean, porque eso favorece el crédito. Un gran abrazo, Gabriel. ¿Cuántas cartas le contesta Gabo?
Solamente la primera donde le ofrece y le reconoce sus derechos de autor, pero de ahí en adelante jamás le volví a contestar. Hay varios pleitos. El escritor amainó la tormenta con un pago simbólico, un año de 100.000 pesos, otro de 60.000, el siguiente de 200.000. Fueron 3 millones de pesos en 14 años. Hasta que a Velasco le empezaron a llegar más regalos, esta vez en chino, en árabe, en francés y en italiano. Y la avaricia empezó a soplar las velas del náufrago. Él como que reacciona y dice, es muy poco lo que me están dando. Él no pretendía que se le diera legalmente todo, pero que algo le reconociera sobre esas versiones. Muy respetado escritor, ¿puede usted evitar que yo viva otra historia? No tan trágica como la de mi naufragio, pero penosa por las conocidas circunstancias de la justicia colombiana. Por ello, acudo nuevamente a su dignidad y a su sentido de lo justo, colocados en la cumbre del Premio Nobel, para proponerle una conciliación. Las circunstancias han cambiado, pero la verdad sigue intacta, sin naufragar. Me parece injusto, lo más injusto de la vida, porque él tenía todo el derecho de que su vida en cualquier idioma, como él decía, era su vida, era la misma. Y que reclamar los derechos de autor sobre los demás idiomas, pues que era lo lógico. El acuerdo entre autor y personaje jamás llegó a buen puerto y García Márquez no volvió a enviarle un solo peso al náufrago. Me parece muy cobarde de parte de él lo que hizo, porque fue vengarse en una forma tan innecesaria con Luis Alejandro, ponerlo a que no le daba derechos de autor y no le dio más, se los cortó. Sí, yo pienso que... En 1982 arrancó en Bogotá el juicio contra Gabo, que acabaría, esta vez sí, en el naufragio de Luis Alejandro. Fue una larga travesía de 11 años en los que no faltaron los abogados que le prometieron al náufrago llenarse los bolsillos con las regalías de su historia. Pero lo único que logró fue arruinarse tratando de ganar el juicio. En Colombia no hay mucha legislación sobre derechos de autor y él marca un hito en ese momento cuando se atreve, pues no solo a reclamar sus derechos de autor, sino ante un personaje del talante de García Márquez. ¿No se atreverían a hacer perder a Gabriel García Márquez un juicio? Desde luego que no. Sería inaudito. Esa era la crónica de una muerte anunciada. El marinero náufrago peleó hasta el final, como hizo toda su vida, y ya en el hospital, enfermo por las secuelas que le provocó su aventura, le escribió a García Márquez una última carta. Señor Gabriel García Márquez, he decidido hacer esto para refrescarle la memoria y manifestarle que este libro, Relato de un náufrago, a mí me dio gloria ante mis semejantes y a usted una buena cantidad de dinero. Si existe justicia bajo el cielo, espero que sea correspondido como protagonista y relator de este libro. Cordialmente, Luis Alejandro Velasco Rodríguez, El náufrago. El dinero fácil, que yo creo que es de las cosas más... Gabo solía decir que hay libros que no son de quien los escribe, sino de quien los sufre, y el del náufrago fue uno de ellos. Hoy descansa sin el perdón del Nobel, bajo el nombre que lo acompañó toda su vida, con el que García Márquez lo bautizó, y por el que, como diría el prólogo de su libro, fue besado por reinas de belleza, hecho rico con la publicidad y luego aborrecido por el gobierno y olvidado para siempre.